Muy buenos días, familia Polviros. Nuevamente yo, su orientadora escolar, Lisset Silva. Estoy muy agradecida con el Señor y con María Santísima por esta oportunidad de encuentro con ustedes a través de este medio. Demos gracias al Señor por la vida, por la salud, por todas las cosas bonitas que nos rodean, por las sonrisas, pero también por las tristezas. Las tristezas también nos llenan de lecciones y las lecciones nos hacen más fuertes y cada vez más asertivos. Es precisamente ese el tema de hoy a tratar. Fíjense un poco, en una primera oportunidad hablamos del poder de la actitud positiva. Cómo una actitud positiva permite que a mi alrededor sucedan cosas increíbles, porque de mí sale algo positivo que en el ambiente tiene un efecto igualmente positivo. Hoy la asertividad es el tema clave en la interacción social. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, por ende es bueno aclarar cuándo estamos actuando de manera correcta y asertiva y cuándo no. Hay tres tipos de interacción social, tres tipos de comunicarnos, relacionarnos o reaccionar. Uno está el tipo pasivo, dos, el tipo agresivo y tres, que es el objetivo nuestro, el tipo asertivo. Cuando hablamos del tipo pasivo, es una forma de interacción, de reacción, de comunicación muy sumisa. Son personas que hacen todo lo que los demás le dicen. Son personas capaces de escuchar, pero no expresar lo que están pensando o sintiendo. Este tipo de interacción no lo queremos. Cuando hablamos de un tipo de interacción, reacción o comunicación agresiva, hablamos de esas personas que siempre están negativas a todo lo que la otra persona le comunica. Negativas, rechazan, siempre es un no, siempre es una protesta, porque creen tener siempre la razón. Este tipo de interacción tampoco es el asertivo. ¿Cuándo es asertiva la forma de interaccionar con el otro? Cuando yo soy capaz de escuchar, pero adicional también puedo expresarme de una manera respetuosa, de una manera en la que no invalido todo el mensaje que escucho, pero sí le doy validez también a mi criterio y a mi postura. Hoy quiero compartir con ustedes una técnica clave, llamémosle la técnica de la hamburguesa. Vemos que la hamburguesa está dividida o compuesta de tres partes. Hagamos de cuenta que el pan que se encuentra en la parte superior es ese mensaje que yo recibo. Un mensaje que debo recibir con atención, pero una atención realmente concienzuda, en donde no solamente estoy oyendo, sino estoy escuchando, estoy interiorizando, analizando eso que la otra persona me está refiriendo. Luego, en esta otra parte de la hamburguesa entra la parte fundamental, donde yo voy a ser capaz de acuerdo a mi evaluación, a mi análisis de lo que escuché, voy a poder expresarme y decir, creo que estoy de acuerdo, creo que no estoy de acuerdo, creo que quizás tienes algo de razón en esto, pero en esto otro considero o sugiero que. Esta es la parte clave que nos da carácter, un carácter asertivo, no pasivo ni agresivo. Y por último encontramos esta partecita de la hamburguesa, el pan, que se encuentra en la parte inferior, donde yo voy a resaltar en la persona las cosas buenas que inicialmente ha referido. Voy a resaltarle esas cosas buenas que la persona me transmite. Voy a darle gracias, voy a darle la oportunidad de sentirse valioso en lo que comunicó. Pero queda claro que de acuerdo a toda la dinámica ya yo expresé mi opinión. Entonces se trata de iniciar con una actitud asertiva de escucha, con una actitud de expresión asertiva, respetuosa y finalmente de agradecer, de validar. Y con estos tres componentes considero podemos llevar a cabo una interacción asertiva con el otro. De esta manera, cuando las docentes o docentes
clases, es bueno escuchar atentamente su criterio, la instrucción, las reglas. Posteriormente, puedo como estudiante expresar mi opinión, incluso puedo hacer sugerencias, puedo validar, darle gracias a ese profesor, validar todo el esfuerzo que hace por llevar a esa clase una clase de calidad. Pero finalmente, si vemos la dinámica de todo este ejemplo, podemos ver que en ningún momento fui pasivo, tampoco agresivo, fui asertivo. Entonces, esta es la invitación de hoy. Los dejo, familia, con un video muy puntual sobre la asertividad social. Mírenlo, piénsenlo y denle vida. Muchas gracias. Bye, bye. La comunicación asertiva es la capacidad de respetar a otros y hacernos respetar por otros a partir del lenguaje verbal, no verbal y actitud. Una definición clara es expresar tus opiniones, gustos, deseos o reclamar tus derechos respetando siempre los derechos de los demás. Es importante desarrollar una comunicación asertiva, ya que verás efectos positivos para tu salud física y emocional. En este video veremos algunas técnicas para mejorarla y ponerla en práctica. Quédate hasta el final del video para que conozcas todos los secretos y beneficios que conlleva dominar este tipo de comunicación. La comunicación asertiva es un estilo en el que respetamos los derechos de la otra persona y a su vez somos conscientes de los nuestros. Para ser asertivo tienes que llegar a un equilibrio que se encuentra entre la comunicación agresiva y la pasiva, donde la comunicación pasiva es un estilo de comunicación en el que no se respetan los derechos de uno y se trata de agradar siempre a los demás. Y la comunicación agresiva es el estilo de comunicación donde no se respetan los derechos de la otra persona y se emplea un lenguaje verbal y no verbal violento. Aprendiendo de la comunicación asertiva, evalúa tu estilo. Es importante que entiendas qué estilo de comunicación tienes antes de empezar a cambiarlo. Defiendes tus derechos. Dices sí a pesar de no tener tiempo. Culpas de manera rápida a los demás. Si tienes un estilo agresivo, sabrás que tienes que ser más amable al hablar y escuchar más. Si es pasivo, tendrás que reafirmarte y comunicar más tus opiniones. Usa frases con yo. Reafirma tus opiniones, deseos y derechos. Además, harás saber a los demás lo que piensas sin sonar como si estuvieras acusando. Suena mejor decir yo no estoy de acuerdo en lugar de estás equivocado. Aprende a escuchar. Ser un buen comunicador incluye saber escuchar bien y ser un buen oyente incluye mantener una actitud abierta hacia el mensaje de la persona. Mantén contacto ocular. Escucha con interés y controla tus propias emociones y pensamientos para poder evitar reacciones, defensas, explicaciones o interrupciones. Esto no quiere decir que estés de acuerdo con lo que la otra persona dice, sino saber qué es lo que la otra persona dice. Ejemplo, cuando estés hablando con alguien, espera que termine sus frases antes de contestarle. Busca acuerdos. Es una habilidad que se relaciona con la negociación. Se trata de que llegues a acuerdos tipo ganar-ganar, evitando las posturas extremas en las que solo gane o pierda alguien. Por ejemplo, llegar al acuerdo con tu pareja de limpiar la cocina mientras que él o ella limpia el cuarto o el baño. Identifica tus necesidades y busca satisfacerlas. No esperes que alguien reconozca lo que necesitas. Podrías esperar para siempre. Entiende que para aprovechar todo tu potencial debes satisfacer tus necesidades. Encuentra forma de satisfacer tus necesidades sin sacrificar las de los demás. Oponerse de forma asertiva o aprender a decir no. Si alguien te está insistiendo para que hagas algo que no deseas, lo que ocurre a menudo, por ejemplo, con los vendedores, puedes dar directamente un no sin sentirte culpable o dar excusas o explicaciones. Usa el lenguaje no verbal. La comunicación no solo es verbal. De hecho, existe el acuerdo de que más del 80% de la comunicación es no verbal. Mantén contacto ocular sin mirar fijamente, posición recta, usa las manos y habla con claridad. Controla las emociones. Aunque es positivo expresar tus sentimientos de forma asertiva, en ciertas situaciones es conveniente que controles emociones como la ira. Por ejemplo, si estás muy enfadado, no te conviene discutir con tu pareja o acudir a una reunión. En ese caso podrías decir cosas de las que te arrepientas. Trabaja en controlar tus emociones y mantenerte tranquilo para comunicarte efectivamente sin que tus emociones te controlen a ti. Disco rayado. Se trata de repetir un no o un no y una frase repetidamente tras una petición de la otra persona o cuando traten de manipularte. Intenta hacerlo de forma serena y evitando usar las mismas palabras. Afrontar críticas. Se basa en afrontar las críticas de forma constructiva. Lo puedes hacer pidiendo detalles sobre la crítica e información.
De esta manera podrás conocer bien lo que quiere transmitir el interlocutor. Es conveniente que te muestres en parte de acuerdo con la crítica en caso de que sea verdadera o pueda hacerlo. Respetar a la otra persona y dar las gracias. Por otra parte, no es lo mismo una crítica lanzada por una persona con un criterio que otra de alguien sin suficiente información. Acepta tus emociones. Uno de los obstáculos de la comunicación asertiva es la creencia de que tener emociones como la ira es malo. Sin embargo, la ira es una emoción normal y no eres malo por sentirla. La persona asertiva acepta sus emociones, las controla y las expresa respetándose a sí mismo y a la otra persona. Afirma o pregunta claramente. Las personas agresivas o pasivas tienden a comunicar lo que les molesta dando rodeos. También hacen peticiones dando rodeos. Comunica claramente lo que quieres. Si algo te molesta, dilo de forma asertiva y evita los ataques personales encubiertos o sarcásticos. Solicitar cambios de comportamiento a otra persona. Para hacerlo de forma correcta debes asumir el problema, describir el comportamiento que quieres cambiar, enunciar las consecuencias del cambio de comportamiento, expresar cómo te sientes por el problema y finalizar solicitando el cambio de comportamiento de forma concisa y clara. Autorrevelación. Se basa en decir a la otra persona lo que te gusta de ella. Por ejemplo, me gusta tu forma de vestir. Muy bien hecho por el examen aprobado. Mantén un gesto facial agradable y sonríe. Banco de niebla. Se usa para evitar un conflicto directo cuando una persona te habla de forma agresiva o suelta algún comentario atacante. Se basa en decir respuestas inesperadas para frenar el comportamiento agresivo. Utilizar la comunicación asertiva significa tener un sentido de valor propio, de reconocer y ser capaz de comunicar que te mereces lo que quieres y necesitas. También significa que te defiendes a ti mismo en las situaciones complicadas. ¿Y tú? ¿Qué estilo de comunicación tienes? ¿Qué otros consejos tienes para poder utilizar efectivamente la comunicación asertiva?